Hermanos queridos, muy buenos días. Gusto en saludarles en esta especial mañana que estamos teniendo hoy, en este domingo, domingo 6 de marzo de este año 2022. Partimos marzo, hemos comenzado marzo, ya Santiago entonces ha ido recuperando, entre comillas, esa normalidad. Y damos gracias al Señor siempre este domingo y cada año, el primer domingo de cada año, era un domingo, un culto especial. Nos reuníamos, compartíamos, regresábamos de las vacaciones, dispuestos y con el ánimo puesto en el Señor para comenzar a retomar nuestras actividades, nuestras responsabilidades que serán para todo este año. Pero hermanos queridos, paciencia, ya estaremos aquí nuevamente compartiendo este tiempo de culto, de adoración, porque nos hace bien vernos, nos hace ver bien estar cerca, aunque no podamos abrazarnos, darnos la mano directamente, pero vernos es un motivo de alegría, nos edifica, nos fortalece. Queridos hermanos, saludos a cada uno y a quienes están presentes hoy día. Algunos llegaron pensando que estábamos en la presencialidad, pero son un poquito de hermanos que están por acá, algunas visitas, personas nuevas. Pero a usted que está en casa también le saludamos, amigo, amiga, ya a los jóvenes, ¿cómo están los jóvenes de la iglesia? Y otros jóvenes que pueden estar presentes, saludos a los niños también, a ellos también los saludamos en esta mañana. Esperamos que todos estén despiertos, ya en pie, hayan tomado desayuno, dispuestos entonces a continuar con el seguir de este culto. Queridos hermanos, ya vamos a hablar de algunas cosas, pero vamos inmediatamente a la reflexión de la palabra del Señor, y la vamos a ubicar en el libro de Josué. En el libro de Josué, ahí van a aparecer entonces algunas gráficas de apoyo. Póngase allí en su lugar, donde está usted en casa, en su lugar, traiga entonces la Biblia, ya, y abra conmigo en el libro de Josué. Entonces, con la primera gráfica nos va entonces a colocar en el contexto de cuál es el título del tema de la reflexión que tenemos entonces para hoy, domingo 6 de marzo de este año 2022. Pilares que sostienen una vida, basada en el libro de Josué, capítulo 24, que es el episodio donde se nos relata que Josué reúne a cada una de las tribus, a cada una de las 12 tribus de Israel en aquella época. Bien, queridos hermanos, vamos a orar en la presencia del Señor y pedir que Él nos pueda guiar y acompañar. Ahí, ore conmigo y que el Señor nos guíe para que su palabra pueda ser compartida, exhortada y expuesta como es la voluntad de su Espíritu. Señor, oramos ante ti agradecidos porque tú eres bueno, eres fiel, siempre fiel, siempre bueno. La oportunidad de abrir tu palabra, de meditarla, de contar tu palabra también a otros, Señor, y de enriquecernos, Señor, con estas perlas que significa y representa, Señor, estas historias, Señor, estos relatos, tus palabras, tus consejos, advertencias, exhortaciones, tus reprensiones incluso, Señor, son los que enderezan nuestro andar, enderezan nuestro caminar, Señor, y guían nuestro pensar, para que todo lo que hagamos pueda honrarte a ti, aún a pesar de lo débiles que seamos, aún a pesar de esta naturaleza interior que tenemos todos y que muchas veces nos quiere empujar en la dirección contraria al consejo de tu palabra. Pero sin embargo, oramos y pedimos que tu Santo Espíritu sea quien controle nuestras vidas. Seamos llenos de Él, Señor, y que tu Santo Espíritu controle lo que decimos, lo que pensamos y lo que decidimos, para que toda nuestra vida pueda glorificarte. Entramos a tu palabra, Señor. Hemos puesto como título y hablar acerca de pilares que sostienen una vida. Te agradecemos, Señor, y oramos en todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, pilares que sostienen una vida basada en el libro de Josué, ahí en el Antiguo Testamento. Y quiero partir a modo de introducción mostrando esta imagen que habla de pilares. Esta imagen que habla de pilares que usted encuentra, para poner en contexto, en distintos lugares. Los pilares son parte de la construcción de edificios, de la construcción ¿de qué? De puentes, ya sea en las ciudades o esos puentes que tal vez cruzan de una orilla a la otra orilla.
cumplen una función fundamental, no han podido ser reemplazados por otro medio, sino muy por el contrario, y por lo tanto son justamente aquello que cumple la función de sustentar, sostener y evitar que esto que está encima construido pueda caer. Y hablando de empresas o hablando de organizaciones, también los pilares de alguna manera gráfica, simbólica, han sido usados para que empresas o construcciones digan: los pilares de nuestra empresa son, o los pilares de nuestra organización son. Cuando se trata de valores, pilares que son tomados como principios, ya, por lo tanto, los principios de esta empresa. O hay un colegio o hay una institución educacional que habla de que los pilares de nuestro colegio, de nuestra universidad, son estos. Cuando justamente se habla entonces de principios, se habla entonces de valores que son importantes. ¿Ya? Vamos a tratar a ver si en la gráfica puede aparecer el pastor también, para que podamos compartir la pantalla y ustedes no puedan perderme de vista, ¿ya? Pero sigamos entonces en esta reflexión. Por lo tanto, dado lo que he mencionado de la importancia de los pilares, de la importancia de la existencia de estos, tanto en su grosor, tanto en su altura, vamos entonces a mirar que el capítulo 24 de Josué también nos habla de alguna manera de pilares. Abra ahí usted su Biblia en el Josué capítulo 24. ¿En dónde nos encontramos en el relato bíblico? ¿Qué nos va enseñando la Biblia cuando entramos a Josué? Primero, antes de entrar a este último capítulo del libro de Josué, nosotros sabemos, y quien no lo sabe, y lo hago mención a continuación, Josué es reconocido o conocido como el sucesor ¿de quién? El sucesor de Moisés, el discípulo de alguna manera de Moisés. Hay una versión bíblica que lo menciona a él como el ayudante de Moisés. Moisés fue aquel hombre escogido por Dios para ir a Egipto y de hablar con el faraón y sacar entonces de Egipto a todo el pueblo hebreo para conducirlo a través del desierto y llegar a esa tierra, a ese lugar, a esa geografía que Dios les había prometido para hacer su tierra. Muere Moisés y le sucede en esta misión, le sucede en el cargo, digámoslo así, entonces Josué. Y Josué asume esta responsabilidad justo antes de cruzar el río Jordán, que era, digamos, el río, las aguas que dividían, y al otro lado se encontraba entonces esta tierra que Dios les había prometido. Entonces Josué toma este encargo y cruza en el río Jordán, captura la primera ciudad que es Jericó, y las otras ciudades se comienzan a apoderar de la tierra, porque esta tierra no estaba vacía, estaba poblada, y esos pueblos había que quitarlos de ahí para que esta tierra la pudiese entonces poseer esta nación, este pueblo hebreo que había cruzado todo el desierto años atrás. Bueno, resumiendo la historia, pasa el tiempo y la tierra la van tomando. Y la tierra además Josué la va repartiendo entre la gente hebrea, que estaba dividida en tribus, y estas 12 tribus. Entonces le va entregando a cada tribu un pedazo de tierra, un pedazo de este territorio, para que allí construyan, para que allí edifiquen sus casas, y de eso se trata básicamente la historia del libro de Josué. Se cumple la misión, cada uno tiene su porción de tierra, cada una de las 12 tribus, pero también llega el momento de partir. Por eso que uno encuentra en Josué capítulo, por ejemplo, 23, que Josué le habla al pueblo y les anticipa que él ya está por partir. Los años han pasado, la vejez ha llegado, y por lo tanto, antes de él partir, quiere irse con la tranquilidad de haber enfrentado al pueblo, de haber conversado con él, y de haber dialogado sobre un aspecto muy relevante, y es qué es y cómo ellos van a vivir a continuación una vez que él se retire de este escenario. Es así que Josué capítulo 24, a ver si me apoyas con el texto bíblico en pantalla. Josué capítulo 24, en la Nueva Versión Internacional, verso 1, dice de la siguiente manera. Capítulo 24, verso 1, Josué reunió a todas las tribus de Israel, en Siquén. Y Siquén quedaba más o menos en la zona de Samaria.
para que nos ubiquemos al medio entre Galilea y Judea, como así se reconoce posteriormente. Siquén quedaba al medio. Allí convocó a todos los jefes, convocó a los líderes, a los jueces, a los oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios y Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. ¿Qué les dice y qué les comenta? A continuación, lo que hace Josué comienza a ser un barrido de la historia de Israel, de este pueblo que aún no era pueblo, cuando menciona: así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Teraj y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Comienza a ser una historia. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, es Dios el quien habla, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac, ¿ya? Y a Isaac le di 2 hijos, que son Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron entonces a Egipto. Aquí nos situamos a Egipto y aquí aparece también Moisés. Tiempo después, verso 5, siga conmigo ahí la lectura. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Sigue la historia. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron ¿a dónde? Dice ahí, al Mar Rojo, y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor en esa situación y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Miren la historia que conocemos, pero seguramente a algunos no le era tan fresca. Dice a continuación: después de esto sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. Ya sabemos que son alrededor de unos 40 años. A ustedes los traje a la tierra, a esta tierra que les mencionaba. En esta tierra moraban los amorreos, los que vivían al oeste o al oeste del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, dice Dios, yo los entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran, ¿qué cosa? Su tierra. Otra historia. Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió ¿a quién? Al profeta Balán, hijo de Beor, para que los maldijera o maldijese. Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él los bendijo una y otra vez, así que los salvé a ustedes de su poder. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo un recuento de cómo Dios ha favorecido entonces a este pueblo. Y así los salvé a ustedes de su poder. Versículo 11. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron ¿a dónde? Ahí dice a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron ¿quiénes? Los amorreos, los fereceos, los cananeos, hititas, gergeseos, heveos, jebuseos. Pero yo los entregué ¿a quién? En sus manos, o sea, fueron todos derrotados. No fueron ustedes, dice Dios, agrega Dios, no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Dice Dios, fui yo quien por causa de ustedes envié, ¿qué cosa? Tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. Y ya terminando esta parte, el verso 12 o 13 dice, a ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ellas, se alimentaron de viñedos y olivares porque no plantaron. Y olivares que no plantaron. Hermanos queridos, rápidamente he querido leer esto para colocar en contexto porque esto es importante. Josué, antes de despedirse, Josué, antes de partir, como lo dice el capítulo 23, reúne entonces a las 12 tribus, que es un pueblo numeroso, o sea, reúne a todo Israel, a todo este pueblo hebreo, para hablarle y hacerle un barrido desde Abraham hasta los días en que ellos se encuentran, para contarles cómo en medio de esta historia Dios ha estado presente, no ha estado ausente. Dios ha sido a través de su mano quien les ha abierto camino y frente a esos enemigos poderosos
Ha sido Dios quien los ha entregado en las manos de los hebreos. Ha sido Dios quien le ha entregado ciudades que ya estaban construidos, campos que ya estaban sembrados, y ellos lo reciben sin haber trabajado una sola vez, sino que es un regalo de parte de Dios. Les cuento esta historia porque es bueno recordar, es bueno mirar el pasado, pero en ese sentido. El pasado es un tremendo beneficio para nosotros. Cuando mirar el pasado, cuando mirar para atrás, significa refrescar en nuestra mente y corazón los favores y las misericordias de Dios. Allí el pasado es una tremenda contribución, un tremendo aporte a la fe de hoy, para confirmar nuestro amor, nuestro compromiso y decir verdaderamente, si estoy donde estoy y si tengo lo que tengo, solamente se lo debo al Señor. ¿Recuerdan un canto que dice, todo se lo debo a Él? ¿Alguien lo recuerda ahí en su casa? Me acuerdo en estos momentos. Ese canto que de alguna manera quiere resumir que todo lo que tengo, que todo lo que he visto, que todo lo que porto, que todo lo que tengo en mi interior, que todo esto se lo debo. ¿A quién, hermanos queridos? Se lo debemos a Él. Aquí hemos cantado alguna vez ese canto. Bueno, hace ese barrido entonces Josué, y aquí viene el tema propiamente tal. Porque no queda hasta allí. Porque Josué no se contenta con solo recordarles la historia, sino que Josué junto al pueblo, cuando llega a este punto, podríamos decir que llega al punto más importante, cuando en el pasaje, en el versículo 14, les dice, por tanto ahora, por lo tanto, es ese puente entre lo que acaba de decir y lo que viene, ese por tanto. Cuando uno dice por consiguiente, por lo tanto, dice Josué, ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Es decir, hacer esto está tremendamente y abundantemente justificado por todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Aquí el discurso se vuelve aún más fuerte. La intensidad de la voz, la energía de la vida de Josué se coloca más fuerte sobre la mesa cuando llega a este punto para decirle al pueblo, sirvan al Señor, séanle fieles, desháganse de los ídolos que los otros pueblos han adorado. Y el versículo 15, ¿quién no lo conoce? Dice, pero si a ustedes les parece, miren, se coloca en ese lugar, el lugar opuesto, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, si ustedes no quieren seguir lo que les estoy llamando a hacer, entonces elijan, tomen una decisión, ustedes mismos a quiénes van a servir. Y coloca los dos caminos, o a los dioses que sirvieron estos antepasados que fueron sacados de esta tierra, estoy agregando, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y termina allí, tomen una decisión, tomen un acuerdo, decídanse dónde colocarse, o en los dioses paganos de aquellas tierras antiguas, o en los dioses que creían los pueblos que fueron sacados de esta tierra. Ustedes tomen una decisión. ¿Y qué dice Josué después? El hermano querido en su casa, por favor, digámoslo juntos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo hemos escuchado tantas veces. En la versión NBI dice, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. O sea, volvamos a la imagen, los deja hermanos entonces con esta decisión frente a ellos. Pero además Josué toma una determinación, toma un acuerdo con su casa, con su familia, con su tribu, con los suyos, con los que estaban con él, van a servir entonces al Señor. Y el pueblo respondió, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. Miren, en la gráfica a continuación justamente está el resumen de este compromiso que está tomando Josué, que acabamos de leerlo. Pero yo, dice ahí, mi casa y yo serviremos entonces al Señor. Hermanos queridos, podríamos decir
desde el punto de vista de lo que mencionábamos hace unos momentos, que una vida está sostenida por pilares. Una vida está sostenida por estas columnas. Y podríamos asegurar, tomándonos de esto y aplicando este pasaje, que la vida de Josué claramente ya estaba estableciendo pilares, ya estaba estableciendo columnas que sostenían su vida. Vamos a la siguiente gráfica para tratar de quedarnos entonces con esto y usted en casa me puede ayudar. Los pilares que sostienen la vida de Josué, ¿cuáles son? Luego que hemos leído el texto bíblico en Josué capítulo 24, podríamos pensar que uno de los pilares que sostienen la vida de Josué a lo largo de su misión, a lo largo de su expedición, trabajo y conquista, y cuando está llegando al final de los días, que fue esto que diríamos la lealtad a Dios. Porque se es leal cuando se tienen más opciones, pero él decide ser leal a la opción más válida, a la opción que tiene mayor importancia, que tiene mayor trascendencia. Y Josué, podríamos decir, dado el pasaje que acabamos de leer, que fue un hombre leal a Dios, teniendo la opción de adorar a otros dioses, teniendo la opción de mimetizarse, de adherirse, de hacer causa común con aquellos pueblos que son mencionados en este relato de Josué 24. Ser leal a Dios, hermanos queridos, considero que es un pilar que sostiene y sostuvo la vida de Josué y sostiene la vida de muchas personas. Como también la dedicación a Dios. El saber que se tiene una misión, se tiene una encomendación de parte del cielo, de parte de Dios, y dedicarse a eso. No mirar para otras direcciones, sino que dedicarse. Dios me entregó esto, Dios me encomendó esta misión, Dios quiere que le sirva de esta manera, y hacerlo es dedicarse a Dios, dedicarse a buscarlo, dedicarse a buscar su comunión con Él. Uno encuentra que Josué fue un hombre que se dedicó a Dios, y por eso puse estos puntitos ahí abajo, hermanos queridos, hermana en su casa. ¿Qué otros pilares usted podría describir que tuvo Josué, según el relato que acabamos de leer? ¿Qué otros pilares sostenían la vida de este hombre? Porque no puedo dejar de desconocer que si alguien tiene una misión tan relevante y se sostiene a lo largo de los años, se sustenta y sigue adelante a pesar de las dificultades, a pesar de que hay gente que se lo opone en el camino, a pesar de que hay días que son oscuros, grises y que no son fáciles, y que llega al último de su vida y mira para atrás y dice: pude cumplir la tarea que Dios me dio, indudablemente, o la explicación que tengo ante esa vida es que esa vida tuvo y tiene que haber tenido pilares que los sostuvieron. Porque nadie está en pie si no tiene pilares que los sostienen. Quiero proponer esta tesis, tal vez y sacada justamente desde la palabra. Nadie y ningún creyente, hombre o mujer, que vive bien por sí solo. La persona que vive bien, que es correcta y que es dedicada, que es leal, que hace las cosas bien, indudablemente que hay algo que lo sostiene. Hay pilares que sustentan entonces su vida. Entonces, hermanos queridos, ¿qué otros pilares sostenían la vida de Josué? A tal punto que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Es más, considero que ese es uno de los pilares que se planteó Josué, que se propuso Josué: servir al Señor. Es uno de sus pilares. Incluso leía en el versículo 14, cuando dice la versión NBI: por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Dice acá en esta versión, fielmente. La fidelidad, si Él lo demanda, si Él hace este llamado, lo tiene que hacer porque Él lo vive. Nadie tiene la autoridad de llamar a otros a hacer cosas si primero Él no las vive. Y entiendo que si Josué dice sírvanle fielmente, es porque ya era una praxis, era una práctica en su vida. Por lo tanto, creo entender que otro de sus pilares es que él era un hombre fiel. No perfecto, por supuesto, pero se había propuesto tener como pilar que lo iba a sostener ser entonces un hombre fiel. Hermanos queridos, vuelvo a reiterar la pregunta, ayúdenme usted en casa y ahí en el chat también ponga sus respuestas como lo hizo hace unos domingos atrás. Coloque ahí su respuesta en el chat.
¿Qué pilares sostenían la vida de Josué a tal punto que llega al final de sus días y es un hombre que puede decir, he cumplido la misión? ¿Recuerdan la vida del apóstol Pablo? Allí en la segunda carta a Timoteo, he acabado la carrera, he cumplido la carrera, por lo tanto me espera la corona. Entonces Pablo al final de sus días, de alguna manera, al igual que José, está diciendo, he acabado la carrera. ¿Qué sostuvo la vida de Pablo? ¿Qué fue lo que sostuvo su vida? ¿Qué fue lo que sostuvo la vida de Josué? ¿Qué sostienen por debajo? ¿Cuáles son los pilares? Estos pilares tienen un nombre claramente, y usted lo debe saber, para que también vayamos pensando entonces acerca de nuestra vida. Para retomar el tema, quiero contarles que como iglesia no podemos ser una iglesia sana, no puede ser esta una iglesia saludable si además, dado lo que estamos compartiendo, no se plantea sus propios pilares. Toda iglesia tiene que tener pilares que la sostengan. Y ahí en la próxima gráfica quiero compartirles a ustedes estos pilares. 4 pilares que nos hemos estado planteando de hace algún tiempo a la fecha y que queremos seguir sosteniéndolos este año 2022 en la iglesia. Va la información, se refuerza una vez más para nuestros hermanos y para quienes son nuestras visitas y que quieren integrarse en la iglesia. La iglesia de la Florida tiene estos 4 pilares y uno de ellos es lo que hemos llamado comunión. En una palabra, comunión significa comunión con Dios. Esta iglesia quiere seguir afirmando, seguir reiterando, seguir enseñando, reforzando la idea de que todos nosotros debemos tener siempre presente la importancia de mantenernos en comunión con Dios, cercanos a Dios, de buscar a Dios. Ese es uno de nuestros pilares que sostienen la iglesia de la Florida. Segundo lugar, ser una iglesia en la palabra, profundos en la palabra, que se predique entonces la palabra desde nuestros púlpitos, en nuestros ministerios, y en lo que enseñemos, en lo que digamos, esté inspirado desde la palabra. Y por supuesto, eso significa profundidad, entender el texto bíblico, su contexto, interpretar correctamente la Biblia. Como dice el llamado que hace Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado y como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza, que interpreta rectamente la palabra de Dios. En tercer lugar, la iglesia de la Florida se sostiene en el pilar de la importancia de saber que nuestro carácter tiene que ser transformado. Transformación del carácter. Nuestra vida tiene que sufrir un cambio. No puede ser la misma persona cada uno con los años. Nuestro carácter, nuestra forma de pensar, de hablar, de decir las cosas, de comportarnos, de conducirnos, de resolver las diferencias, los conflictos, tiene que verse reflejado en la transformación de carácter. Recuerden, hermanos, que lo único que nos llevamos al cielo, ¿qué es? Nuestro carácter. Es lo único, lo que hayamos construido con nuestra vida, con la ayuda del Señor. Y finalmente, otro pilar es que podamos ser hermanos y hermanas que estén entrenados, preparados, capacitados para servir. Porque nuestro servicio tiene que ser sazonado, tiene que ser dulce, tiene que ser agradable, tiene que notarse en todos los hermanos que sirven y colaboran en la iglesia un espíritu afable, un espíritu amable, un espíritu de trabajo en equipo. Tenemos que saber cómo relacionarnos, cómo se sirve en la iglesia, desde el que recibe en la puerta, desde el que predica, el que coordina, desde el que sirve en las transmisiones del culto, los que sirven en los ministerios de la iglesia, todo aquel que colabora y que sirve y que está desarrollando un trabajo para el Señor en la iglesia, tiene que saber cómo hacerlo. Tenemos que hacerlo en el Señor y en el Espíritu. Entonces, hermanos queridos, a lo largo de este año nuevamente queremos descubrir la enseñanza a través de los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, cómo estos pilares se van reforzando para la iglesia de entonces, para la iglesia entonces de hoy. Por lo tanto, hermanos queridos, sí, la iglesia no puede pensar en seguir adelante si no se plantea sus propios pilares. Ahí están. Todo lo que vamos a hacer
en la iglesia está en función de estos pilares. Es más, todo lo que hacemos lo va encaminando estos pilares, de tal manera que no nos desviemos en una dirección contraria, y esto resguarda a la iglesia de la Florida para ser una iglesia saludable y sana. ¿Cuántos se suman en sus casas a este proyecto de la iglesia de la Florida? ¿Cuántos se suman para subirse a lo que son estos 4 pilares? Y no solo como iglesia, hermanos, sino que también en lo particular, en lo personal, en nuestro hogar, podamos también vivir entonces la sintonía, o en sintonía entonces con estos pilares. Volvamos al tema que estábamos tratando, queriendo hacer este paréntesis, el cual cerramos, pero también está relacionado con el tema. La siguiente gráfica, hermanos, quiero preguntarles a continuación: ¿cuáles son los pilares en la siguiente gráfica? ¿Cuáles son los pilares, hermano, hermana, que te sostienen? ¿Puedes nombrar al menos 3 pilares? Por favor, hagamos este ejercicio. No me escuche solamente, sino que escúcheme activamente. Haga conmigo este ejercicio en su casa donde usted está sentado. Usted se presenta a un lugar y le preguntan, ya, pero dígame, anote en esta planilla, en este formulario, cuáles son al menos 3 pilares que sostienen su vida. 3 pilares que usted se ha planteado. 3 pilares que son lo que norman su vida, ordenan su vida, guían su vida, de tal manera que eso le garantiza que no se va a equivocar. Eso le garantiza que va a llegar al final de la carrera, porque esa es la finalidad de los pilares. Y cuando menciono esto, mientras usted va pensando, me recuerdo el relato de Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. Alguno que escucha estas palabras, que las oye y las hace, que dice Jesús, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente, que construye su casa sobre la roca, porque va a venir la tormenta, la lluvia, van a dar contra esa casa y la casa no va a caer. ¿Por qué no cae una casa? ¿Por qué no cae una vida? Porque una casa y una vida no cae porque se plantea pilares, establece pilares y sobre esos pilares construye su vida. Un hombre y una mujer que no cae es un hombre que ha puesto como pilar no solo escuchar la palabra, sino que hacerla. Ese es un pilar, ser un cumplidor de la palabra. Como dice la carta de Santiago, ser un hacedor de la palabra puede ser un pilar. ¿Es ese su pilar? Jesús. Y si miramos el ministerio de Jesús, por supuesto que Jesús también tiene que haber desarrollado su ministerio en la base de que su vida también estaba sostenida sobre pilares. Y le pregunto a usted, dejando a Josué de lado y poniendo a Jesús delante de nosotros, a nuestro maestro, ¿cuáles eran los pilares que sostenían la vida de Jesús en su ministerio aquí en la tierra? Indudablemente que vamos a estar todos de acuerdo que el pilar más importante que sostenía al maestro era que él siempre buscaba esa comunión con el Padre, estar a solas con Él, compartir con Él, hablarle de lo que venía. Esa noche pasó orando toda la noche y al otro día, ¿qué hizo? Escogió a estos 12 hombres. Cuando venía y se aproximaba a la cruz, la sombra de esta cruz ya estaba casi encima de él, va al huerto de los olivos y ora al Padre en los momentos más difíciles, está donde tiene que estar. Entonces, indudablemente, si llega hasta el final y no renuncia, no claudica, eso obedece a una razón. ¿Cuál es esa razón? Es que una persona, un hombre o una mujer, llegan hasta el final, se sostienen firmes porque hay pilares que lo sostienen. ¿Cuál entonces, hermanos, son los pilares que sostienen tu vida? Es la fidelidad a Dios. Hay hombres y mujeres que me están escuchando que han puesto como pilar en sus vidas, se han propuesto ser fieles a Dios, dedicarse a Él, obedecerle. Es tu pilar en tu vida, amar a Dios por sobre todas las personas y sobre todas las cosas, como dice el gran mandamiento. ¿Cuál es tu pilar? ¿Cuál es tu pilar? Jesús dijo en una oportunidad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, también, hermano querido, puedes decir hoy día conmigo, tú puedes proponerte como pilar, Jesús va a ser mi camino. Todas las cosas las voy a hacer según el Señor me indique que lo haga. Jesús es la verdad, es mi verdad. Jesús es mi vida. ¿Cuáles son tus pilares?
Volviendo a la vida de Josué, indudablemente, queridos hermanos, Josué se sostuvo hasta el final porque había pilares que sostenían entonces su vida. En un matrimonio, el hombre, el esposo, la esposa, también se establecen pilares como en todas las relaciones de la vida. Lo que es la fidelidad, lo que es la lealtad. En una familia pueden haber establecido pilares, aquí siempre vamos a decir la verdad. O pilares como decir, aquí no vamos a permitir que se hable de esta manera. Aquí siempre vamos a orar por los alimentos, va a ser un pilar, porque la gratitud va a ser un pilar que va a sostener entonces nuestras vidas. ¿Cuáles son los pilares que sostienen tu vida? En la vida en general, en tu relación con Dios. Para algunos, un pilar puede ser siempre decir la verdad, siempre la verdad por delante. Para otros, en lo práctico, puede ser un pilar la puntualidad. Yo jamás voy a llegar tarde, siempre voy a estar a la hora, porque eso habla bien de una persona. ¿Cuál es tu pilar? El respeto a los otros, el respeto a los demás, escuchar a los demás. Hermanos queridos, vuelvo a preguntar. Y también a los estudiantes, ¿cuántos ya empezaron sus clases en estos días? ¿Cuántos van a empezar mañana? Sé que algunos van a empezar las clases mañana. ¿Cuánto es? Mañana 7 de marzo o en una semana más. También a los estudiantes jóvenes y hermanos que entran a estudiar este año, también para poder rendir bien, para poder llegar bien hasta el final y completar la carrera, no se puede hacer si no establezco pilares en mi vida. Como es la responsabilidad, como es el cumplir con mis compromisos, como es el llegar a tiempo, como es estar en clases. Pero claro, si el compromiso, la responsabilidad es uno de los pilares que sostienen la vida de tantas personas que tienen un buen vivir. Y si allá afuera, fuera de la iglesia, o más bien dicho, fuera de la fe, hay personas tan correctas y que hacen las cosas tan bien porque se han establecido pilares que sostienen su vida, cuánto más el Hijo de Dios, cuánto más el creyente en Cristo debe tener pilares suficientes que sostienen su vida, que le hagan ser una persona correcta, que le hagan ser una persona que está en proceso de madurar, de fortalecerse y de crecer. Por supuesto que sí. Entonces, hermanos queridos, Josué tuvo pilares que sostuvieron su vida, como su dedicación, su lealtad, su amor al Señor, su fidelidad, su compromiso, que le hizo completar la carrera y cumplir la misión. Jesucristo, nuestro gran maestro, también cumplió la misión. Y aquí va el mensaje. Jesucristo es el modelo para nuestras vidas. Si quiero mirar a quien es más perfecto aún sobre Josué, está entonces este otro Josué, este otro libertador, este otro que reparte bendiciones, que cumple la misión, y su nombre es Jesús. Jesús es el que se sostuvo firme aún en momento de la tentación, cuando el diablo vino y se le acercó en el desierto, aun cuando los saduceos, fariseos le trataban de acechar y buscar la manera de atraparle, aun cuando la sombra de la cruz se venía, él se mantuvo firme, porque algo, o más bien alguien, su padre, era su pilar que sostenía su vida. Si tú quieres ser esa persona, en esta tarde te quiero invitar a que conozcas a Jesucristo, creas en Él, te entregues en sus manos y le digas donde tú estás: Señor, mira cómo ha sido mi vida, tú eres perfecto, tú cumpliste la misión, tú llegaste a la cruz, resucitaste y hoy día es ese sumo sacerdote, es el intercesor, es el único camino que llega al Padre. Por lo tanto, el que tiene toda autoridad y poder, porque solo he puesto a Josué como ejemplo, pero el que tiene la autoridad de cambiar una vida, transformarla y ser el pilar más importante de una persona, es Jesucristo. Haz de Jesús tu Señor, tu Salvador, recíbele en tu corazón. En esta mañana te invitamos. Recuerda, estos son los pilares que sostienen una vida, y Jesucristo es el máximo pilar que sostiene mi vida y puede también sostener tu vida. Te invito a orar. Oremos al Señor y pidamos que se acerque a nosotros, nos acompañe y nos siga hablando. Amado Señor, amado Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque a través de tu palabra podemos internarnos en ella y reflexionar, Señor, y extraer esta enseñanza de tantos hombres, mujeres,
personajes que aparecen relatados en estas páginas de las Sagradas Escrituras que llegaron hasta el final, pero hay otros que no lo lograron. Porque indudablemente que llegar hasta el final y mantenerse firme aún en medio de la tormenta, Señor, no puede ser sino porque esa vida está sostenida, está sustentada por pilares sobre los cuales esta vida, estas personas se han construido. Señor, si alguien es que ha escuchado esta palabra, le ha significado algo, ha hablado a su vida, Señor, gracias porque eres tú el que está trabajando en la vida de esta persona. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, por todos aquellos que están en sus hogares, aquellos que están tomando una decisión, que frente a la pregunta ¿cuáles son los pilares que sostienen tu vida? Tal vez no tuvieron una respuesta clara de inmediata, tuvieron que mirarse y tal vez no tienen claridad. Hoy, Señor, quien no tenga claridad pueda decirle a Jesucristo: Señor, sé tú el pilar que sostiene mi vida. Ven, Señor, sostiéneme, porque quiero llegar hasta el final, quiero continuar la carrera, no quiero claudicar, renunciar, ni dejarme vencer. Por eso, Señor, ven y acércate. Ven, Señor, acércate a aquel que está orando, que está tomando un compromiso. Ven aquel que su vida requiere ordenar, se requiere transformar y un cambio allí. Aquel que ha perdido la esperanza, tú eres el pilar de la esperanza, de la fe para sostener y volver a levantar una vida y ponerla esta vida sobre este pilar que eres tú. Toma una decisión, hermano y hermana, amigo y amigo que estás en tu casa. Oro por ti y te pido, Señor, acércate, para que de esta manera, y también los estudiantes que comienzan un nuevo periodo de estudio, los matrimonios que tal vez han visto quebrada su relación de pareja, los amigos tal vez muchos que dicen y se lamentan porque tomaron malas decisiones, porque no tuvieron pilares que le indicaran y que le sostuvieran por dónde estar. Señor, en el nombre de Jesús te ruego que vidas destruidas comiencen a levantarse, que aquellos que han perdido la esperanza comiencen a recobrarla, que relaciones que han estado rotas, quebradas, comiencen a restaurarse, pero, Señor, como consecuencia y resultado de colocarte a ti como el pilar de sus vidas. Señor, acércate, llena con tu espíritu y tu presencia. Te ruego que tu espíritu allí se derrame, levante, sostenga, y muchos esta mañana se estén acercando a ti, renovando su compromiso contigo, buscando ser fieles y escuchando las palabras de Josué y repitiéndolas cada uno. Yo y mi casa serviremos al Señor. Te damos las gracias, Padre. Toda la gloria es para ti. Orando te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.